Acechando en las sombras de la Unión Soviética de Joseph Stalin, se encontraba un sistema de campos de trabajo forzado conocido como el Gulag. Los gulags eran prisiones espantosas que albergaban entre 2.000 y 10.000 prisioneros cada una. Si tenías la desgracia de encontrarte como uno de esos prisioneros, serías sometido a trabajos agotadores, brutalidad, clima extremo, hambre y enfermedades. Hoy, en Curioseando por la Historia, exploramos cómo era la vida para un prisionero en el Gulag soviético. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para formar parte de esta gran comunidad de curiosos que estamos creando. También te invito a dejar tu opinión en la sección de comentarios. Bien, es hora de hacer un inquietante viaje de regreso a la URSS. Y no me refiero a que vamos a dar una vuelta en Moscú y la Plaza Roja, sino que nos adentraremos en los pedazos de tierras de esta extensa nación, donde reina el terror y la brutalidad. El Gulag era conocido por encarcelar a personas basándose en cargos falsos o incluso inexistentes, incluidos traición, espionaje y actividades contrarrevolucionarias, que muchas veces eran denuncias de vecinos por rencillas y venganzas personales. La simpatía hacia cualquier persona percibida como enemiga del Estado también podía ser castigada con un viaje a los campos. La Unión Soviética se basaba en estos pretextos débiles para encarcelar a quien quisiera, pero la verdadera razón era el valor económico de los prisioneros como mano de obra esclava. El agresivo plan quinquenal de Stalin, un esfuerzo para industrializar rápidamente la Unión Soviética, requería una enorme cantidad de trabajo para sus proyectos de construcción masiva. El único problema, la falta de especialistas capacitados y conocedores que pudieran realizar el trabajo. Así que el plan de Stalin creó enormes campos de trabajo para hacer el trabajo más duro con mano de obra gratuita. Un tipo con un modelo de negocio ambicioso que depende del trabajo no remunerado. Millones de personas fueron arrestadas, deportadas al Gulag y obligadas a convertirse en los constructores del sueño de Stalin. Los sobrevivientes de los campos compartieron historias escalofriantes de ser arrestados por la policía secreta y enviados al Gulag sin juicio. Los ciudadanos desprevenidos podían ser atrapados mientras trabajaban, en medio de una comida en un restaurante, caminando por la calle o incluso durmiendo en sus camas. Stalin tenía otra fuente constante de trabajadores que era aún más perturbadora. La guerra civil rusa cobró la vida de más de 8 millones de civiles y 800.000 soldados, dejando a millones de niños sin hogar durante las décadas de 1990 y 1930. Desesperados por sobrevivir, algunos de estos niños recurrieron al crimen para sobrevivir y a menudo eran arrestados y enviados al Gulag para reforzar la fuerza laboral de Stalin. Después de un terrible interrogatorio, los prisioneros eran cargados en vagones de ganado con otros, a veces esperando días para que el tren partiera hacia el Gulag. Las condiciones en el tren eran inhumanas. A los prisioneros solo se les daba pescado salado para comer, y el único baño era un agujero en el piso. Muchos sucumbieron a la deshidratación y al calor o frío extremo antes de llegar al Gulag. La Segunda Guerra Mundial resultó ser otro impulso para el Gulag, y no de la manera que podrías esperar. Después de que los alemanes invadieron el oeste de la Unión Soviética en el verano de 1941, el Ejército Rojo se retiró apresuradamente y de manera caótica mientras las fuerzas de Hitler invadían la tierra. Eventualmente, los soviéticos recuperaron el control, lo que llevó a Stalin a emitir la Orden número 270 en 1941, que establecía que cualquier soldado del Ejército Rojo que fuera capturado o se retirara enfrentaría un terrible castigo. No solo tendrían que lidiar con las consecuencias de sus acciones, que en algunos casos significaría ser enviados a un campo de prisioneros de guerra alemán, sino que, además, sus familias serían privadas de alimentos y potencialmente enviadas directamente al Gulag.
Básicamente, tus opciones eran ganar o morir en el campo de batalla. De lo contrario, tu familia estaría rompiendo piedras en el campo de trabajo. Como si eso no fuera lo suficientemente terrible, a los prisioneros del Gulag se les asignaban batallones penales especiales y eran enviados al frente de la guerra. Algunos cruzarían campos de minas, despejándolos para que otros soldados pudieran pasar. Otros fueron utilizados efectivamente como escudos humanos para proteger a los buenos soldados. Cualquiera que intentara escapar sería fusilado por unidades especiales de bloqueo con órdenes estrictas de disparar a los prisioneros desertores. Aún así, ser volado por una mina o ser disparado por los alemanes o tus compatriotas podría haber sido un mejor trato que tener que vivir en el Gulag. Tras el infernal viaje en tren al Gulag, los internos tenían que enfrentarse a la dura realidad de la vida diaria en la prisión, donde innumerables vidas fueron reclamadas por enfermedades, accidentes, violencia y exposición. La comida siempre escaseaba y la mayoría de los campos proporcionaban casi ninguna ropa ni refugio. Los barracones a menudo no eran más que chozas de madera destartaladas, ofreciendo escasa protección contra los elementos. Cuando consideras el hecho de que algunos campos estaban ubicados al norte del Círculo Polar Ártico, tener solo un refugio precario para protegerse del frío significaba una muerte segura para muchos prisioneros. La única ropa que los prisioneros podrían recibir eran chaquetas acolchadas, con la ocasional gorra o un par de mitones, y la poca comida que recibían carecía de nutrientes. Los guardias básicamente controlaban cada parte de la vida de una persona en el Gulag, y su estado de ánimo podía determinar cuánta comida, ropa o agua recibiría un prisionero cada día. Y los administradores del campo a menudo utilizaban la comida como un incentivo para que los prisioneros trabajaran más duro. El tabaco, la comida, los zapatos e incluso las agujas de coser esencialmente se convirtieron en una forma de moneda. El juego, el trueque y las peleas ocurrían por estos artículos básicos, con prisioneros a veces matando por ellos. A pesar de que el régimen de Stalin inventaba regularmente cargos para enviar a personas inocentes a abastecer su fuerza laboral en el Gulag, los campos también albergaban a verdaderos criminales, incluidos bandidos, ladrones y asesinos. Estos verdaderos criminales eran la élite del campo, a menudo luciendo tatuajes específicos relacionados con la ortodoxia y la cultura rusa, y aterrorizaban a otros reclusos. Las pandillas controlaban prácticamente todos los aspectos de la vida social, incluido quién dormía dónde y cómo se racionaba la comida. Y desafiar su autoridad podía significar palizas, apuñalamientos, trabajo adicional o algo peor. Como resultado, muchos prisioneros temían más a las pandillas que a los propios guardias. La audaz visión de Stalin de una cárcel, pero peor y al aire libre, no era un paseo por el parque para nadie, pero las mujeres lo tenían especialmente difícil. Muchas de las prisioneras fueron arrestadas inicialmente como hijas de enemigos del Estado, lo que significa que ni siquiera eran culpables de un delito directo, real o inventado. Cuando fueron arrestadas, las madres eran separadas de sus hijos y en los campos se esperaba que realizaran el mismo trabajo duro que los hombres. Y aunque los prisioneros masculinos y femeninos estaban separados, las mujeres en el Gulag todavía enfrentaban la amenaza de ser agredidas por guardias y prisioneros masculinos. Algunas mujeres se veían obligadas a tomar esposos del Gulag, intercambiando favores sexuales por protección y mejor trato, y tampoco había métodos seguros de control de natalidad. Cuando una mujer daba a luz en el Gulag, el bebé se quedaba con la madre hasta la edad de 2 años. La combinación de mala nutrición, pésimas condiciones sanitarias y falta de necesidades básicas acortaba trágicamente la vida de muchos de estos infantes. Y algunos de los que sobrevivían desarrollaban graves trastornos mentales y físicos. Pero a pesar de todas estas condiciones abominables, algunas personas lograron encontrar el romance en el Gulag
y muchos relatos de estas experiencias personales aún sobreviven hoy. En un relato publicado en Just Send Me Word, A True Story of Love and Survival in the Gulag de Orlando Figes, se desarrolla la historia del recluso Sveta y su amor perdido Lev a través de sus cartas mutuas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Podrías sobrevivir a un gulag? Deja que te parece vivir esta vida en la sección de comentarios. También no olvides dejar tu like y apoyar a esta comunidad de curiosos que estamos creando. Un saludo y hasta el próximo vídeo.